Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana continuaremos reflexionando de la sola fe y lo haremos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 28, que dice así: Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La tesis de Pablo en su epístola a los romanos y en la mayoría de sus cartas es la siguiente: Dios ha hecho un pueblo para sí, conformado no solamente de judíos, sino también de gentiles. Es necesario entender la premisa del apóstol para poder entender el sentido general de esta epístola. La revelación de Dios al mundo caído vino a través de los hijos de Abraham, que más tarde adoptarían diversos nombres para finalmente ser conocidos como judíos. Dios le prometió a Abraham que su simiente sería aquella que bendeciría a todo el mundo, el medio por el cual Dios se manifestaría nuevamente al mundo caído y los atrajere hacia sí mismo para conformar un solo hombre, un solo pueblo. Cuando por fin fueron conformados como un pueblo libre, después de su esclavitud en Egipto, Dios tenía que enseñarles la manera en que debían acercarse hacia Él en adoración y ética. Esto es lo que conocemos como ley o Torá. Yahvé había prometido que aquellos pueblos paganos en su alrededor serían maravillados y confrontados cuando vieren que su Dios y estilo de culto y vida eran diferentes a las de ellos, y que por ese testimonio de santidad aquellos paganos serían atraídos a Dios. Es aquí entonces donde vemos el cumplimiento de la Torá, revelar el pecado inherente en el hombre. No era el propósito de la ley el de reconciliarnos con Dios, sino de mostrarnos la razón del disgusto que Dios tenía para con los hombres. La observancia de la ley no obraba para justificación ante Dios. Y como Dios reveló su voluntad al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel daba a conocer la voluntad de Dios al mundo gentil, todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios. Es aquí donde entra la declaración de Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es a través del linaje de Judá que vendría el león, la simiente de Abraham, el vástago de Isaí y la raíz de David, Jesús el Cristo. Así como se le prometió a Abraham que su simiente bendeciría todas las familias de la tierra, en Jesucristo la promesa se estaba cumpliendo. Es aquí donde tenemos que diferenciar entre las obras de la ley y la fe en Jesucristo. El propósito de la Torá era revelar el pecado inherente en el hombre hasta que se manifestase la promesa de Yahvé, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero, ¿en qué consiste esta fe en Jesucristo? En creer que Él es aquel quien el Padre había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección
de entre los muertos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso decimos que es solamente a través de la fe en Jesucristo que somos reconciliados con Dios. Somos unidos a un solo cuerpo conformado por judíos y gentiles, llamados a ser un solo hombre y un solo pueblo. Y para concluir, basta con repetir las mismas palabras del apóstol Pablo en los últimos 3 versículos de este capítulo 3 que dicen así: ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.